What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks. Hola amigos de Burbujas de Tinto por la Tarde. Estoy muy feliz de traerles nuevamente este espacio de reflexión. Arrancamos hoy con la tercera temporada de este sencillo podcast. Y les cuento que gracias a sus comentarios y mensajes, donde me preguntaban por el programa, que cuando volvíamos, pues aquí estamos. Y es que nos adelantamos algunas semanas con el estreno de la nueva temporada gracias a su interés. Así que nada, muy contento de poder estar aquí de nuevo compartiendo con todos ustedes. Mi nombre es Gustavo Gómez. Síganme en redes sociales como @GómezGVoiceover en YouTube, Instagram y Twitter. Vamos de una a nuestro primer episodio. Comenzamos. Esto es Burbujas de Tinto por la Tarde. Bienvenidos. En la burbuja de esta semana, arrancamos con una reflexión que se ajusta intensamente a la situación actual que estamos viviendo por estos días. Y para ello traemos un poema bastante diciente, como es común en Eduardo Galeano. Su poema El miedo global es una apertura al debate, a la reflexión sobre la cultura del miedo. Y es que en estos días es precisamente el miedo el que se ha ido apoderando de nuestro diario vivir y de las formas en cómo solíamos o solemos percibir las cosas. Vamos a escuchar el poema. Somos cultura, somos literatura, somos poesía, somos Burbujas de Tinto por la Tarde. Y ahora el poema, aquí en Burbujas de Tinto por la Tarde. El miedo global. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje, miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas y las armas tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin reloj, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Un tinto, por favor. La reflexión de hoy. Y bueno amigos, estamos aquí de regreso después de escuchar este poderoso poema. Y digo poderoso porque trae consigo un tema bastante diciente: el miedo. Pero aquí tal vez no estamos hablando del miedo que eriza la piel tras una experiencia paranormal, sino del miedo colectivo. Un miedo que ha sido construido por todos, por los que dicen mucho y por los que callan todo. Un miedo colectivo que también afecta nuestras individualidades. El miedo que en ocasiones nos bloquea desnudando a cabalidad aquello que verdaderamente deseamos hacer. Y con el miedo viene su mayor aliada, la desconfianza. No solamente en las demás personas, en el sistema, sino aún peor, en nosotros mismos. Empezamos así a desconfiar de nuestras capacidades, no solo las técnicas, sino también las humanas. Dudamos de nuestra bondad, ponemos en tela de juicio nuestro propio juicio. Ahora bien,
ese temor también nos vuelve ciegos y mudos. Tememos expresar una idea, manifestar un desacuerdo y tememos poderosamente en decir que no. ¿Por qué? Porque podemos hacer enojar al jefe y perder el trabajo, porque podemos herir a alguien, porque podemos perder a un amigo. Bueno, si tu amigo te deja de hablar porque le dices la verdad, no era tan amigo. Podemos tocar susceptibilidades. Y con la susceptibilidad viene la fiereza. El miedo del que hablamos nos condena a estar a la defensiva, esquivando y evitando a toda costa que nos lastimen, evitando que el niño se caiga y se raspe la rodilla o que se ensucie y se enferme. Amigos, la invitación el día de hoy es a dejar a un lado los miedos. El miedo al que dirán, el miedo a dejar de hacer lo que realmente queremos por perder estabilidad. Decir que no es tan importante como decir que sí. Un no en el momento adecuado es liberador y empoderador. Perdamos el miedo a decir lo que no nos gusta. Perdamos el miedo a expresar una idea. Claro está, con la conciencia de la prudencia y el tacto para respetar las ideas de los demás. Que las mujeres no teman más a los hombres y que los hombres no tengan miedo de aceptar a las mujeres como iguales y mejores. Perdamos el miedo a salir en búsqueda de aquello que nos hace verdaderamente felices. Un trabajo, un hobby o quizás esa persona especial. Perdamos el miedo a caernos, porque para levantarse precisamente tenemos que saber qué es caerse. No podemos saber si ganamos si no sabemos qué es perder. Perdamos el miedo a ser solidarios con los demás. Perdamos el miedo a abrazar a un desconocido y tenderle la mano si la necesita. Perdamos el miedo a amar sin ser correspondidos o a ayudar a alguien sin esperar algo a cambio. Perdamos el miedo a dejarnos sorprender, a salir sin el paraguas y que nos coja el aguacero en la mitad del camino o a la mitad de la nada. Perdamos el miedo a estar con mucha gente y perdamos el miedo a pasar un saludable rato en soledad. Perdamos el miedo a vivir para poder perder el miedo a morir. Y bueno amigos, así llegamos al final de esta primera burbuja de este inicio de tercera temporada. Realmente me siento muy contento de poder estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes y los invito a seguir escribiéndonos y enviándonos esos mensajes llenos de energía. No olviden seguirme en redes sociales como @GomezGVoiceover en YouTube, Instagram y Twitter. Chao y hasta la próxima. Somos cultura, somos literatura, somos poesía, somos burbujas de